la mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el sonar informativo. Hoy, Alberto Mayol. Don Alberto Mayol, ¿cómo está usted? Muy buenos días o buenas tardes allá por la golpeada ciudad de Valencia, aunque tú nos aclarabas el jueves pasado que no estás en la parte más castigada. No, claro. Ahora, en términos logísticos, todo se ha vuelto bastante más desquiciado, porque no hay metro, no hay trenes, la mitad de los trenes de cercanía no están funcionando, entonces es un poco más estresante. Y sí, me imagino. Además, esa imagen de el jefe de gobierno subiéndose a un auto pateado por los manifestantes y el rey, como deben hacer los reyes, aguantando a pie firme, digo, con la reina llorando al lado, me parece que es una de las, imágenes que uno guarda de las monarquías en su momento. Sí, yo creo que... Bueno, ahora ese fue muy interesante. Apenas ocurrió, vino un flujo donde se empezaba a depositar una crisis para la monarquía. Al principio no fue interpretado tan bien que se hayan quedado. Uh-huh. Después vino una cuidadosa operación comunicacional, muy bien hecha además, uh-huh, que establecía el parangón entonces entre Sánchez huyendo, claro, y los reyes quedándose. Y eso cambió radicalmente las cosas, así se instaló, y por tanto, yo lo digo así con respecto a Sánchez, que es muy listo, le pasó algo que los chilenos llamamos pasarse de listo, y se pasó de listo. ¿Ya? Porque se pasó de listo porque fue con los reyes, de puro listo que es, ¿ya? Para que no pasara algo así. Eso pasó, a pesar de los reyes, pasó contra él, contra el gobernador, digamos, para decirlo en términos castellanos, chilenos, y contra también contra él. Pero finalmente, entonces cuando ya él vio el problema, se fue. Que normalmente es la jugada polémica, fea, pero que no pasa a la historia que te hayas ido. Claro. Está bien. Le había llegado un palo, o sea, había un tema de seguridad objetivo, ¿ya? Y entonces se fue. Bueno, pero resulta que terminó siendo un problema y le hizo otra herida más, ya son varias en este año, a Pedro Sánchez, que yo creo que ya le va quedando menos. Sí. Yo me acordé de el sitio de Breda, de Arturo Pérez Reverte, un hombre que milita las fuerzas conservadoras, digámoslo así, dice: nunca la sombra vil vieron del miedo, y aunque soberbios son reportados, todos lo sufren en cualquier asalto, solo no sufren que les hablen alto. Refiriéndose a los tercios españoles del 1620 y tantos, pero me da la impresión de que el rey encarnó perfectamente el personaje cuando tuvo que aguantar, y el pasado de lista quedó más bien en lo que nosotros llamaríamos apretar cachete, ¿no? Y Pérez Reverte terminó la jugada, porque tú mencionas terminó la jugada en El Hormiguero, que tenía 5 millones de televisores conectados y bueno, hizo carne eso de que polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Sí, vi que lo amasó a Sánchez, lo pulverizó. Mal. Muy bien, sí. Pero digámoslo, Sánchez no las tiene tan complejas como Kamala Harris, el propio Barack Obama y todo el Partido Demócrata estadounidense, que vio cómo se le caía la estantería entera encima. Sí, fíjate. A ver, mira, a mí me parece, siempre digo esta palabra cuando la digo con personajes complejos y históricamente de discutible aporte, pero a mí me parece fascinante lo que está pasando en Estados Unidos. Uh-huh. Fascinante no significa que sea bueno, fascinante no significa que sea lindo. Fascinante es porque te produce una necesidad de poder entender las complejidades que se están moviendo. Entonces quiero hacerte un pequeño resumen uh-huh. de síntomas que están detrás del fenómeno de Trump. Porque Trump, como todo líder, en realidad es un poco víctima de su época. Aunque les vaya muy bien, siempre el líder estaba llevado por el oleaje de su época. Entonces,
lo que tenemos es un repliegue de las lógicas liberales. El liberalismo está dañadísimo y surge, voy a usar un término que se empezó a usar académicamente, pero nació en la televisión, o sea, nació en CNN, que es el término de iliberalismo, ¿no? Las dinámicas iliberales. Aquellas cosas que van destruyendo la lógica del liberalismo político, que nacieron fundamentalmente con este liderazgo húngaro que es Viktor Orbán, que es muy importante en todo este proceso. Seguro que es el más importante. Y no es muy conocido, pero es lo más importante, y que tiene estos enfoques muy centrados en la estrategia del propio país y muy, en el caso de Trump, recordemos el America First, fuera y dejando fuera todo el tema más internacional. Esto además asociado a la crisis de legitimidad de la globalización política, de la globalización. La globalización, mientras fue económica, generaba distorsiones, pero no problemas de legitimidad. Cuando se intentó la globalización política, que es más difícil porque requiere legitimidad, chocó el tema económico y el político con una ciudadanía que empieza a decir, bueno, pero esto me empieza a dar susto. Y ante eso, la crisis del 2008 fue brutal para generar el pánico frente a la situación. Luego tenemos otro síntoma. Hay una división, ya una escisión, una fractura entre lo que podríamos llamar la izquierda tradicional y la izquierda posmoderna. Incluso podríamos decir, hay una escisión entre la izquierda tradicional, la izquierda más moderna y la posmoderna. O sea, hay tres izquierdas partidas que más o menos no tienen capacidad de lenguaje entre sí, y eso es parte del síntoma y es parte de las ventajas que tiene Trump para poder llegar a gobernar. Y esto se asocia al realineamiento de las clases sociales. Está ocurriendo en Chile, está ocurriendo en Estados Unidos, que la población más pobre está votando a la derecha. Sí. Y la gente más acomodada, no las superélites, pero la gente más acomodada, las clases altas, no muy altas, clases medias altas y altas, votan fundamentalmente hacia la izquierda, apoyando en el fondo las tesis del liberalismo político, cultural, en fin. Entonces, esos elementos, y además debemos asumir, por ejemplo, la perspectiva cultural. Esto ha generado una revolución cultural conservadora, la desconfianza en las instituciones. En todo el mundo se multiplica el cuestionamiento de las instituciones. El cambio de discurso económico, el discurso de Trump, no nos engañemos, claro, es corrosivo para el libre mercado. Proteccionismo. Este tipo, total, y además usa los aranceles para cosas muy diferentes. No solamente para proteger la industria, que es lo clásico, sino que además lo usa como herramienta política, o sea, los convoca cuando quiere. Dice, se enojó con Macron y lo llama por teléfono y le dice, te voy a subir el arancel para los vinos franceses en Estados Unidos. Ay, no, entonces no, esto lo cuenta él mismo, ¿no? Claro. Entonces lo cuenta él mismo. Usa los aranceles como herramienta política y usa los aranceles en una cosa que es bien interesante, que es como el precio de acceso al mercado más grande del mundo. O sea, le cobra a los países el acceso a su país a través del arancel. Sumemos el debilitamiento del pacto de la OTAN, que es un elemento súper importante, que cambia la geometría política desde la Segunda Guerra. Y esto es muy importante, los últimos dos puntos yo creo que son clave. Uno, que parece insólito, en realidad Trump es el que asume que Estados Unidos es el segundo del mundo y no el primero. Claro. Trump es el que viene a decir, sin decirlo, diciendo lo contrario, de hecho, diciendo, no vamos a entrar en conflicto con China, con Rusia, vamos a asumir la posición que tenemos. Lo grita como si fuera atacando al mundo, pero no es así. Y en segundo lugar es la imposición de un pragmatismo brutal a nivel mundial, que es un estilo que él timbra y que genera grandes problemas estratégicos, porque es un pragmatismo táctico que le permite tapar el sol con un dedo, pero que deja el desastre, lo que está pasando a nivel multilateral, lo que está pasando con Occidente, lo que está pasando con lo que va a pasar ahora en Ucrania. O sea, se desarma toda la estantería, pero él juega a lo que es más cómodo en el corto plazo y sin mirar la estrategia general. Claro.
Hábil en el metro cuadrado, y hablamos de esto cuando conversábamos sobre Sebastián Piñera, me acuerdo. Ahora, el punto es que tiene muchísimo más poder del que tuvo Sebastián Piñera y que tiene unas jugadas de enroques ahí. Porque, claro, a ver, una de las cosas que a él le interesa es terminar con, o ha dicho que le interesa terminar con la guerra en Ucrania, y para ello bajaría el nivel de colaboración que tiene, que ha permitido que Ucrania tenga los tanques Leopard, los Abrams, los otros británicos, no me acuerdo, no, Gladiator, creo que son los F-16, los misiles para Javelin, y toda una batería. Y el sistema informático. Y de drones, todo esto para combatir contra Rusia. Y Rusia ha terminado echando mano a los norcoreanos, que no son gente menor en estos casos. ¿Para qué? Porque si se retira Estados Unidos de esta alianza, deja a Rusia en una muy buena posición hoy día de avance y de desgaste del enemigo. Pero hay que ver qué va a pasar en Medio Oriente con un Benjamín Netanyahu que corta las winchas por atacar a Irán. Donald detesta a los iraníes, ¿te acuerdas que votó el proceso de término o sea, el programa nuclear iraní, que de hecho lo retoman después de las sanciones que le impone Trump? Pero ahora Irán no está solo. Irán está en el BRICS, que integran Rusia y China, además de Brasil y otros que India, digamos. Entonces, meterse con Irán es meterse directamente con China y Rusia y favorecer a un polo ahí alrededor de China que tiene mucho poder, de negociación, y mucho para afectar a Europa. Ayer veía en la Deutsche Welle 2 analistas diciendo, bueno, si pone estos aranceles, nosotros perdemos 30.000 millones de euros solamente, Alemania, solamente en el costo de aranceles. Pero además, como le va a imponer estas mismas sanciones a China, no podemos venderle tanta materia prima a los chinos, o tantos productos a los chinos, y por tanto vamos a perder el 10% de nuestras exportaciones, lo cual es catastrófico para Europa, que está económicamente ahí estancada, si se quiere, en el último lustro. Claro, lo que pasa es que Trump tiene un problema que tiene que resolver problemas de caja. Estados Unidos tiene problemas de dinero importantes. Sí. Es un país con una deuda que, si fuera un país más chico, estaría súper sancionado. Tendría unos análisis de riesgo bastante malos. Entonces, el asunto le es bastante complicado porque necesita ocupar a sus socios como financistas. Como los socios no están en condiciones de financiar, porque además Europa se dio cuenta después del primer Trump que Estados Unidos podía fallarles en la cobertura militar, y entonces empezaron a tener que gastar en armamento. Entonces a Europa se le encareció el sistema radicalmente. Luego las dos guerras generan un escenario complejo, porque las dos guerras están asociadas a Europa. Uno es un país europeo y la otra zona es la zona límite de lo que llamaríamos el Imperio Romano Eterno. Es la frontera del Imperio Romano, y que es una zona de referencia también para Europa. Entonces, efectivamente, el escenario para Europa es muy complicado, y el escenario de costos es muy difícil, porque efectivamente el mundo los empujó a una posición que parecía cómoda, siendo débil, pero resulta que cuando te vuelves débil, la comodidad dura un rato. Te habían invitado a hacer el hotel, el restaurante, y el museo del mundo, y te pagaban bien por aquello, o la residencia temporal, o la residencia permanente incluso, la zona de habitación, el country club de alto nivel, donde vivir o pasar una temporada, pero resulta que se está pagando el costo de no tener poder. Y ese costo está muy fuerte. Se está pagando ese costo, entonces. En el Sonar Informativo también jugamos. Es el momento de los deportes o algo así. Con Ignacio Pérez Tuesta. Don Ignacio Pérez Tuesta, ¿cómo está usted? ¿Leyendo acaso el tuit de...? Sí, oiga, ¿cómo está, Rafa? Don Alberto, ¿cómo está? ¿Está enojado todavía, don Alberto? No, yo carezco de la característica del enojo, nunca me enojo, la verdad. Pero me sorprende, tengo
estoy entrenado en sorprenderme poco con a lo que puede llegar el ser humano, pero a veces me excede. Esto por el... Pero entonces la NFP no entra dentro de la categoría de ser humano. No, claramente no. Esto recordemos que es por el fallo que le dio la razón a Colo-Colo, o más bien desestimó la acusación de la Universidad de Chile, que, ojo, don Alberto, estimados, puede apelar todavía, pero está todo en la nebulosa. De hecho no se ha conocido el fallo en su totalidad. Se conoció la sentencia, pero no el fallo, que entiendo que entre hoy día y mañana máximo, para ver los detalles de las argumentaciones, etcétera. La U, me imagino yo, que va a esperar eso para ver si puede apelar a la segunda sala, que ahí la tiene más difícil porque hay una cuestión legal que impide apelar fallos de desacato, pero le queda el TAS también, pero eso se puede alargar un año. Entonces, la verdad que hay que ver si Azul va a seguir con esto. Yo me imagino que va a leer el fallo en su totalidad, Alberto, y claro, si son cosas muy contundentes, yo me imagino que no seguirá con esto. Sí, lo que pasa es que hay los elementos probatorios. O sea, ¿qué otro elemento probatorio necesitabas? Porque todos vimos el elemento probatorio. Si no es que hay un misterio respecto a la prueba. Que obviamente no vas a encontrar nunca una prueba, no vas a encontrar el papel enviado, firmado por el técnico con la letra del técnico, no vas a encontrar una cosa así. No lo vas a encontrar a él con auriculares y un teléfono mandando mensajes. Es que eso es lo que se castiga. Y no lo vas a, claro, que eso es lo que se pena, el tema del aparato electrónico. Y entonces al no ver eso, ni ver audio, le puede estar pidiendo un sándwich, digamos. Sabemos que no. Se asume que está encapsulado. Hay una persona que está enviada a recibir mensajes, está mandando mensajes, ponen a alguien delante para taparlo de manera ostentosa, al más grande que tuvieron, ¿no? Entonces, tú dices, cuando es evidente una conducta donde un conjunto de incidencias con su conjunto marcan la relación, entonces tú me dices que necesitan tener, requisar el teléfono. Llamen a Monsalve, llamen a Tobán, no sé, pero requisen el teléfono. Sí, bueno, no sé, sí. pero ¿de qué estamos hablando? Claro, lo que pasa es que ¿cómo vamos a llegar a esto? Explicaron que no pueden interpretar. Que no se enoja. Lo que pasa, don Alberto, es que no puede haber interpretación. El país necesita certeza, don Alberto. Sí, pero, ¿sabes? Exacto. Ese es el punto que tomaron la decisión. Pero aquí viene lo más interesante, Ignacio. Lo más interesante es que el error que cometió Vidal y Colo-Colo y compañía, ¿ya? Y compañía, la compañía no es culpable en realidad, ¿ya? Ellos, ¿ya? No la compañía, el error que cometieron de irse a festejar el domingo, qué sé yo, cualquier cosa, ¿ya? Y al mismo tiempo meterse en líos, independiente de lo que pase, ¿ya? Además les quitaba todo el peso de legitimidad posible para esta situación. O sea, eso iba a estar metido en la ecuación. Entonces, es muy, muy llamativo. Lo que hizo la NFP es ahorrarse el problema de que hayan reclamos posteriores, de que se vaya a otras instancias, que se devuelvan diciendo que no. En fin, está ahorrándose un problema, pero tú abriste la puerta a la ausencia de normativa, si ese es el problema. Tú le estás diciendo, mire, a los técnicos que están sancionados, no están sancionados, olvídese, no hay ningún problema, ¿no? Y ya está. Y ni siquiera hay que fingirlo, porque este tipo estaba frente a un vidrio, no es que fue al baño y se juntó con alguien, ¿no? Estaba frente al vidrio, todo el estadio filmándolo, entonces es una locura, o sea, no tiene sentido. Ya. Bien. Queda mucho paño que cortar. Lo espero a las 9 en el Sonar Deportivo. Don Alberto, don Rafa. Lo voy a escuchar. Por favor. Muy bien, esta es una historia maravillosa. Prueba la nueva McCrispy Chicken Legend de McDonald's y te va a encantar su pechuga de pollo crujiente, tocino, cebolla crispy, queso cheddar, lechuga y su exquisita salsa CBO. Pídela por la app de McDonald's. Y en Entel son muchísimas personas trabajando para darte la calidad de siempre, ahora en la fibra de tu hogar, servicio, estabilidad y confianza cada vez en más lugares de Chile. Revisa factibilidad y contrata en entel.cl/tiendas. Entel, contigo en todas. Lo bueno de ser renovables es que Arauco crea productos como la celulosa, madera o fibra textil desde la naturaleza y así generan grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Y si estás pensando en reinventarte, en Duoc UC hay más de 70 carreras para impulsar tu futuro laboral. Estudia con respaldo, matricúlate en duoc.cl. Muy bien, 8:58. Ha estado Franco Gentili en los controles. Nico ahí en el switch de YouTube, que hoy día logró sortear con éxito un naufragio y volvió a la superficie. Ha estado con nosotros don Alberto Mayol, que se queda a escuchar el sonar informativo. Pauli Barrales, el sonar deportivo quiero decir, es que viene muy informativo. Pauli Barrales en la edición